Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista TCM Telecable en el 53 Festival Internacional de Cine de Gijón. Hemos tenido la oportunidad de ver una nueva película a concurso, la producción mexicana, la delegada Línea Amarilla, la primera obra, el primer largometraje, no la primera obra, porque ha habido una serie de cortos previamente, de Celso García, una historia que ha gustado y que está compitiendo, entra ya directamente con fuerza en la competición de sección oficial. Tenemos con nosotros al director, a Celso García, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Y me gustaría empezar preguntándote, bueno, siempre y en una historia de carretera casi más, lo conveniente es empezar por el principio. Creo que en el origen de esta historia, en el punto de partida, hay una imagen que se produjo precisamente en una carretera, ¿no? Por la que tú transitabas. ¿Qué imagen es esa y cómo se desarrolló? Porque creo que fue un desarrollo además tan largo casi como la propia carretera de la película, 7 años, ¿no?, de trabajo. Fueron 7 años, efectivamente, para poder concretar el proyecto de la Delegada Línea Amarilla. Fue complicado principalmente por el financiamiento. Creo que ahí es donde empezaron las curvas en el camino de la película. Pero bueno, finalmente se logró. Y como bien dices, bueno, la semilla de la historia fue un viaje en carretera, donde me topé con una cuadrilla de hombres que estaban justamente pintando la línea como sucede en la película. Y a partir de esa imagen que vi, comencé a desarrollar la historia, a hacerme preguntas sobre estos personajes, de dónde venían, de qué hablaban, cómo eran sus historias de cada uno de ellos. Y fue así como se fue desarrollando la historia para hacer el guión. Cuando uno ve la película le vienen muchas referencias. Es ante todo una historia, creo que decirlo, una historia sencilla, una historia casi tan lineal como el propio trayecto, ¿no?, que recorren los personajes, pero se ve un cierto espesor de referencias, ¿no? Es inevitable, o por lo menos a mí me ha resultado inevitable pensar, pues desde las pelis viriles de compañeros y de colegas de cierto Howard Hawks hasta road movies más recientes, hasta el paso lento de la que aquí se tradujo como una historia verdadera, de David Lynch, pero también películas, para una película sosegada como esta, o géneros que a lo mejor inicialmente no vienen a la cabeza. El propio género de aventuras es una película en la que con ese tempo lento pasan muchas cosas, o sea, los personajes atraviesan distintas situaciones, incluso de peligro, ¿no? Claro. ¿Tenías todo esto en la cabeza, este cruce de géneros, este crossover? Bueno, tengo mis referencias, ¿no? Y siempre quise hacer una road movie. Finalmente terminé haciendo esto que le llamo que es una walk movie, porque son estos personajes que todo el tiempo están caminando por un camino, por una carretera. Pero digo, las referencias son inevitables, como bien dices, una historia sencilla de David Lynch para mí fue como una interesante referencia sobre contar una historia sencilla, lineal, y principalmente contar una historia honesta, ¿no? Yo quería contar una pequeña anécdota sobre hombres trabajadores mexicanos y bueno, pues el resultado es la delgada línea amarilla. Hay un componente también, al fin y al cabo, de hombres o de personas, de hombres en este caso, porque todos, salvo la perrita Canela y las dos mujeres que aparecen hacia el final, son varones en este caso, que hay, decía, hombres a la intemperie, hombres enfrentándose al final a la supervivencia. Una supervivencia que en este caso es económica, pero que llega a ser también física en algún caso. Totalmente, y además, como bien dices, también hombres que se enfrentan a la oportunidad de abrir sus corazones y mostrar su lado sensible. Creo que en el cine mexicano siempre al hombre se le muestra como este macho, el macho mexicano que toma tequila, que golpea a las mujeres, ¿no?, que las maltrata, y creo que es una oportunidad, la Gran Línea Amarilla es una oportunidad de mostrar este otro lado del hombre mexicano, ¿no?, que también tiene este lado sencillo, este lado sensible, y bueno, me pareció una oportunidad interesante de mostrar esto, ¿no? Para hacer eso has contado con el apoyo, yo diría que inestimable, porque están fantásticos, de un equipo de actores de verdad en estado de gracia, que además transmiten una especie de complicidad, una química
que vamos, que traspasa la pantalla. ¿Se conocen entre ellos? O me imagino que son colegas, evidentemente tienen trato, pero da la impresión en determinados momentos que pusiste la cámara delante de un grupo de amigos. Pues justo como lo dices, ellos son colegas de trabajo, pero antes que nada son amigos. Incluso Joaquín Cosío, que es el personaje de Gabriel, y Silverio Palacios, que es Ataide, ellos son compadres, o sea, son padrinos de sus hijos, entonces hay una relación muy estrecha entre ellos y creo que, como bien dices también, esto se refleja en la pantalla, ¿no? Esta complicidad, esta amistad está ahí y se la han ellos impregnado a sus personajes y a los diálogos, porque si bien los diálogos estaban escritos, a mí me parece importante, teniendo a estos grandes actores, me parece importante darles la oportunidad y la libertad también para que aportaran, ¿no? Y eso fue justo lo que hicieron en muchas de las escenas y en muchos momentos, y creo que eso enriquece mucho el producto final, ¿no? De la película. En buena parte lo que se cuenta en la historia, por lo menos para la mayor parte de estos peones, ¿no?, que van trabajando a lo largo de la carretera, es una historia también de iniciación. Para ellos es la primera vez en la que hacen algo en unas condiciones muy difíciles, guiados por el personaje, por Toño, ¿no?, el personaje de Damián Alcázar. ¿Hasta qué punto ha sido para ti también una experiencia, digamos, paralela o similar o asimilable? ¿Hasta qué punto tú has hecho esa especie de iniciación, ¿no? Al fin y al cabo es también tu primer largometraje y en unas condiciones de rodaje en la intemperie prácticamente toda la película, me imagino que duras. Yo creo que esta experiencia de iniciación comenzó desde el día que comencé a escribir el guión, ¿no? Fue para mí todo un proceso, fue un camino. Fue muy complicado levantar el financiamiento. El guión lo escribí en año y medio, pero poder concretar el dinero para filmar tardó 4 años. Yo estuve a punto de, como se dice en México, tirar la toalla en varias ocasiones porque era muy difícil, incluso teniendo un hombre como Guillermo del Toro detrás como productor, no es fácil levantar una primera película en México. Creo que en ninguna parte del mundo, pero principalmente en México es complicado. Y llegó un momento en el que yo comencé a utilizar la metáfora del camino justo como mi película, como la historia. Para mí, esto que fue tan complicado, pues representó comenzar a ver la película como este camino. Cada logro que tenía, cada persona que se iba sumando al proyecto era como una línea amarilla que yo iba pintando. Entonces, adopté la filosofía del camino de mi película, porque dije, si no, no voy a completar nunca estos 217 kilómetros. Así es que creo que a mí también me sirvió mi historia para poder terminar finalmente de completar este camino tan difícil que fue hacer un primer largometraje, pero también tan enriquecedor. Yo creo que si no hubiera tardado yo estos 7 años en poder concretar el proyecto, la película sería otra. No sé si mejor o peor, pero sería otra. Creo que cada historia, cada película tiene su historia, tiene su tiempo, y el de la delgada línea amarilla tenía que ser así, 7 años para poder concretarse. Los personajes y tú mismo y la película llegan al final del trayecto. ¿San Luis era? ¿San Carlos San Luis? ¿O San Luis San Carlos? San Jacinto y San Carlos. San Carlos, sí, bien. Sí. Bueno, pues llegan al final del camino, al final de la película termina ahí. ¿Qué ruta o qué nuevo camino tienes por delante ahora? ¿Dónde enfila tu carretera ahora mismo como cineasta? Ahora estoy tomando un nuevo camino con una historia totalmente distinta. Esta es una historia femenina. Es acerca de una mujer mexicana llamada Julia Pastrana. Está basada en hechos reales. Es una mexicana que nació en 1834 y, bueno, tenía la particularidad de que estaba toda cubierta de pelo. Le llegaron a llamar la mujer más fea del mundo. Y es una historia sumamente interesante, sumamente humana. Y, bueno, pues ella, más allá de este fenómeno freak que utilizaban para exhibir en circos de Estados Unidos, Canadá e incluso acá en Europa, pues ella era una mujer que era una gran artista, tenía voz de mezzosoprano, tocaba el piano, el violín, hablaba 4 idiomas, era acróbata, era sumamente culta, y a mí me parece que era una mujer que estaba rodeada de monstruos, ¿no? Más allá del monstruo que todos veían en ella, era al revés, era una mujer que estaba rodeada de monstruos que la explotaban y la utilizaban para enriquecerse. Y me parece que es una historia que debe ser llevada a la pantalla, y estoy muy contento de estar escribiendo este guión. Suena estupenda, suena toque lynchiano también, y esperamos no tener que
tener, o sea, que hay que esperar, valga la redundancia, 7 añazos años más. para poder verla, por mucho que te enriquezcan y te hagan crecer como cineasta y como persona. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, deseamos mucha suerte a la película en competición de sección oficial aquí en Gijón y a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, les emplazamos para una nueva conversación TCM Telecable. Gracias. Gracias.